Melissa, si es que es información reservada, ¿cómo el Pleno podía haber aceptado este pedido de juicio penal en contra de Verónica Abad? Y la bancada de la Revolución Ciudadana fue bastante clara. Si hay pruebas de que ella ha pertenecido a algún hecho que contradiga la ley, tenía que presentarse el procedimiento, tenía que presentarse las pruebas correspondientes y ahí habría otra forma de tratarla. Un cohecho, un tema en el que valga el enjuiciamiento penal para que se le quite, porque acordémonos que la jueza pedía que se le quite la inmunidad. Melissa Zambrano, asambleísta alterna de la Revolución Ciudadana, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Melissa? Qué gusto tenerte en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Qué chévere estar contigo, Fran, nuevamente y saludando a todos los amigos que se han conectado a través de tu canal y que pueden vernos en vivo y en directo también en Facebook Live. Como siempre te digo antes de iniciar nuestras entrevistas, qué bueno que hayan estos medios alternativos digitales que nos enorgullecen como periodistas, como comunicadores, que contrastan hasta cierto punto las mentiras de cierta prensa tradicional. Muchísimas gracias por tus palabras y por haber aceptado la invitación, querida Melissa. Y precisamente para arrancar con el tema de Verónica Abad, bueno, hay algunos temas, pero vamos a arrancar con lo que había pasado este fin de semana en torno precisamente a la negativa que le dio la Asamblea Nacional al pedido para enjuiciar penalmente a Verónica Abad. Ustedes como Revolución Ciudadana fueron parte de esos votos para negar esto. ¿Por qué hacerlo? Empecemos con ello. Melissa. Justamente el asunto de Verónica Abad no es algo nuevo. Noboa, desde que llegó a la presidencia de forma improvisada, jamás siquiera midió la calidad de binomio que estaba teniendo. Recordémosles a la ciudadanía que Abad fue nuestra opositora número uno cuando participamos con Luisa González a la presidencia. Fue un sinnúmero de ataques constantes a la Revolución Ciudadana y al proyecto político al que nosotros representamos. Ahora intentan, de forma hasta graciosa, involucrar a Verónica Abad con el correísmo. Sí, como decía Paula Cabezas, y definitivamente me siento identificada, si Verónica Abad es de la Revolución Ciudadana, yo mañana apenas amanezca me voy al CNE a desafiliarme de mi partido político. Porque una mujer con ese pensamiento definitivamente no puede estar dentro de nuestras filas. Ahora, eso desde lo político. Pero desde lo legal, Y para aclarar primero el tema ideológico, que es muy importante, ¿ustedes por qué no aceptarían a un cuadro como Verónica Abad dentro de la Revolución Ciudadana? porque su pensamiento, además de capitalista, además de demócrata, y como ella misma se ha denominado durante todo este tiempo dentro de la palestra pública, el tema de las privatizaciones, por ejemplo, el tema de la eliminación de los subsidios, que siempre lo dijo en campaña, ese es su pensamiento político, que no va acorde a nuestro pensamiento socialista, a nuestro pensamiento partiendo desde el desarrollo propio, con equidad, con justicia a los ciudadanos. Nosotros tenemos una forma de hacer política comenzando por los más desprotegidos y usando los Sería, recursos públicos para el que más necesite. sería como mezclar el agua con el aceite, Verónica Abad con la Revolución Ciudadana. Pero por supuesto, no podríamos tener dentro de nuestras filas, al menos como actores políticos, a gente que no tiene nuestro mismo, nuestra línea política igual, porque a la final podríamos tener hasta distintos pensamientos políticos y concebir a la política de forma distinta dentro del marco de tener al ser humano sobre cualquier capital, a diferencia de ella que sigue pensando, por ejemplo, que el capital está sobre cualquier ser humano y dentro de la libertad que ella misma decía, está definitivamente, es contraproducente a lo que nosotros tenemos como pensamiento y como ideología política, sobre Y todo con, eso. y con todas Ahora, estas, es y con todas en estas cuanto a lo diferencias, político, pero en y cuanto a lo precisamente, legal, sobre precisamente justo con todas estas diferencias, ¿por qué
en este caso, darle la negativa para enjuiciarle penalmente a Verónica Abad? Por supuesto, porque un asunto es lo político y otro muy distinto es lo legal, pero sobre todo, y como yo siempre lo digo, Frank, lo moral. Porque más allá de la legalidad de que diga nuestra constitución, nuestra carta magna, también está la moralidad de que sabemos que esto es una persecución más de Noboa. Noboa, y lo ponía en un tuit, y me atrevo a decirlo en cualquier medio de comunicación, a mí me aterra, me asusta el hecho de que él tenga un empecinamiento que definitivamente va contra las mujeres. A mí no me gusta mezclar la vida personal con la política, pero el asunto de su ex esposa, a mí como mujer, como madre, me quedan muchas dudas. Su soberbia, su vanidad y ese empecinamiento, insisto, que tiene contra las mujeres, lo tuvo contra una ex ministra, lo tuvo contra su ex esposa, lo tuvo con cualquier mujer que a él le genere algún tipo de coraje. Entonces, a mí sí me quedan dudas este empecinamiento que tiene contra las mujeres y en este caso contra Verónica Abad. Ahora, se ha intentado acusarla de tantas cosas que nada cabe dentro del marco normativo ecuatoriano. ¿Por qué si Guarderas pone una denuncia ante la Corte, contra el Tribunal Contencioso Electoral, diciendo que ella hizo campaña anticipada? Bajo esa lógica, también tendría que hacerlo a Noboa y a no sé cuántos políticos más. Si tú te puedes dar cuenta, el acoso permanente políticamente a Verónica Abad ya es insostenible. Ahora, que a Noboa le estorbe el binomio que él mismo puso, al ni siquiera él tenerse fe de llegar a Carondelet, porque así como no ha tenido ningún plan Fénix, ni ha tenido un proyecto, un plan gobierno, un plan de patria, así como no lo tuvo, también fue improvisado su binomio. Ahora le tocará asumir las consecuencias de lo que ya decidieron, de los acuerdos que llegaron con Construye, de los acuerdos que llegaron con sus aliados políticos como Alianza País, el extinto partido de Moreno, que ahí tiene a sus aliados de asambleístas, porque recordemos que esos acuerdos políticos ahora se ven dentro también del Poder Legislativo. Entonces, él tiene que asumir sus consecuencias, porque dentro de nuestra normativa, como nuestra ley suprema, en su artículo 120, por ejemplo, de la Constitución es bastante clara. En caso de ausencia permanente o temporal, definitiva lo dice precisamente, sucede el vicepresidente. No hay otra normativa superior a nuestra Constitución. Este es el marco de lo legal del país que él está gobernando, pero todavía no lo entiende. Y Y así van a antes, tener muchas artimañas para intentar sacar a Verónica Abad, que ahora les molesta, les entorpece. bueno, antes de ir con el tema de la licencia o no licencia, Melissa, uno de los temas que habían presentado en la Asamblea Nacional era que habían mostrado información de carácter reservado para el juicio penal en contra de Verónica Abad. Melissa, si es que es información reservada, ¿cómo el Pleno podía haber aceptado este pedido de juicio penal en contra de Verónica Abad? Y la bancada de la Revolución Ciudadana fue bastante clara. Si hay pruebas de que ella ha pertenecido a algún hecho que contradiga la ley, tenía que presentarse el procedimiento, tenía que presentarse las pruebas correspondientes y ahí habría otra forma de tratarla. Un cohecho, un tema en el que valga el enjuiciamiento penal para que se le quite, porque acordémonos que la jueza pedía que se le quite la inmunidad a la vicepresidenta para que inicie el trámite penal para que así pueda ser destituida. Cuando tú envías a la asamblea, porque la ley así lo dice, que debe de pasar por el procedimiento parlamentario, y al obtener la mayoría de votos, la cuarta parte, la tercera parte de la asamblea, se inicia un proceso penal. Pero ¿qué herramientas dio la jueza que coincidencialmente es la misma que se ha dado a lo largo de todo este tiempo tras la persecución de la propia Revolución Ciudadana y que ahora le piden los votos para perseguir a alguien más? Con nosotros no Y, cuenten. y qué Con la bancada de coincidencia, ¿no? Revolución Ciudadana no cuenten. Qué coincidencia nuevamente a la jueza Camacho que le sorteen este tipo de causas. Debería de sorprendernos, por lo menos llamarnos un poquito la atención, ¿no? Y precisamente
en torno a Sí, déjame ello. activar mis datos porque parece que es mi wifi que está fallando, o no sé si me escuchas bien. Te escuchamos En todo caso, perfecto, activé ya. te Muy escuchamos bien. bien, fuerte y Sí, claro. sí, igual ya activamos ahí los datos, por si acaso. En todo caso, las coincidencias en el marco de la justicia de este país, mira, Fran, nada es coincidencia. Simplemente han sido intentos fallidos tras otros fallidos. Ya tenemos lo de la jueza para eliminarle o levantarle la inmunidad. A la par ya tenían planificado lo del Tribunal Contencioso Electoral. Pero recordémosles a la ciudadanía que cuando empezó el gobierno de Novoa, Novoa envió a la vicepresidenta a la guerra. Cuando explotaba un conflicto internacional donde ir a Israel era tener que meterse en un buque para sobrevivir por su vida. Claro, por eso ella Imagínate, dijo que le enviaban a morir prácticamente en un video previo a irse a Israel. por eso te digo, más allá de nuestras diferencias políticas que son bastante amplias entre una corriente política y otra, que definitivamente jamás creería yo que coincidiremos políticamente en la forma de concebir la política y el servicio público sobre todo, jamás coincidiremos, pero nosotros somos un partido humanista. Nosotros partimos desde la sensibilidad y la empatía humana. Jamás estaremos de acuerdo con que algún poder, ya sea presidente o cualquier tipo de poder que exista en el Ecuador, se preste para hacerle daño a otra persona. Y es que no se trata ¿Y de qué, que y si qué sean todos diferencia? nuestra... ¿Y qué diferencia a lo que le pasó al ex vicepresidente Jorge Glass cuando él fue preso? Fuerza de las circunstancias, hablaba Cristian Zurita, quien reemplazó a Fernando Villavicencio. Él estuvo preso por la fuerza de las circunstancias, había mencionado. No había ninguna prueba, no había nada en ese entonces. Y bueno, hasta ahora inclusive los tribunales brasileños ya demostraron que no tenía una causa en lo de Odebrecht. Pero que, amigas y amigos, esto, bueno, no suelo emitir muchas opiniones durante las entrevistas, pero esa es la diferencia entre hacer bien las cosas, hacer legal y constitucionalmente, y no por venganza o por vendetta o por odio. Nada más quería dar esa pequeña acotación. Melissa, Es que definitivamente tienes toda la razón. Definitivamente tienes toda la razón porque, a ver, pongámonos a ver, es, lo del caso de la vicepresidenta es un conglomerado sistemático de ataques que ha sufrido permanentemente. El asunto de haberla mandado a la guerra, de haber metido a la cárcel la roca al hijo y que después salga la secretaria de comunicación a decir que qué clase de madre era alguien que no se viene. O sea, mira lo maquiavélico del plan de este gobierno. Hacer que ella abandone su encargo para que se venga a defender a su hijo y luego decir que ella abandonó su cargo. En buena hora resistió, porque la verdad es que cuando a uno le dan los hijos, yo que soy mamá, Fran, te digo, o sea, le estás dando el golpe más bajo que le puedes dar a una madre o a un padre. O sea, le estás dando en lo más sensible. Pero ¿qué podríamos esperar de un presidente que ha demostrado tener un mínimo y casi nula sensibilidad ante la gente? Un presidente que prefiere invertir 5 millones de dólares en un TikTok antes de pagar los 9 millones que le debe a Solca. Él no está siendo sensible con los niños que están muriendo todos los días en el servicio público porque no tiene una derivación a Solca y el Ministerio de Salud Pública no los puede atender porque no tiene el procedimiento, no tiene los remedios, el tratamiento que debe. ¿Qué sensibilidad le podemos pedir a un presidente que no está haciendo nada mientras nos matan en las calles, mientras nuestros emprendedores están siendo extorsionados, mientras nuestra clase media se está haciendo clase baja y la clase baja está en la miseria? Entonces tampoco le podríamos pedir mucho. Los equivocados seríamos los ecuatorianos al decidir a través de nuestro voto y de nuestro poder soberano en las urnas de darle continuidad. No podría decir ni siquiera un proyecto político, porque no es un proyecto político, sino un hombre envanecido que quería la pelota cuadrada y esa pelota cuadrada se llama Ecuador. buena la analogía. Melissa, ¿se puede pensar en algún acuerdo con Construye y con el Partido Social Cristiano con quienes votaron en contra de de enjuiciar penalmente a Verónica Batz? Mira, yo con María Paula Romo creo que es la peor política que tiene Ecuador. Definitivamente es
de lo más detestable desde mi punto de vista que tiene en este momento la política. Sin embargo, he escuchado unas declaraciones de ella y me parecen entre lo poco coherentes, y es precisamente que se necesitan pruebas contundentes para que la Asamblea eh, le quite la inmunidad. Sin embargo, no puedo hablar en nombre de la bancada de la Revolución Ciudadana porque no conozco la posición que vayan a tener frente a un acuerdo o algo así. De forma personal sí te puedo hablar y te puedo decir que, como siempre hemos actuado, estaremos del lado de las causas justas, estaremos del lado de la sensibilidad humana, estaremos al lado del pueblo que realmente es el mandante. Y cuando entendemos la necesidad de la gente y nos perdemos en estos conflictos que definitivamente deberían de ser políticos internos de su partido, no tenemos nada que resolver ante sus conflictos que definitivamente son de ellos y que quieren utilizar a la justicia, quieren utilizar a la Corte Constitucional, quieren involucrar a un sinnúmero, ahora quieren hasta preguntarle a ciertos abogados cuál es el procedimiento para ser presidente candidato. Cuando ya nos encontramos frente a estos absurdos, quieren estirar la Constitución, quieren estirar la ley al punto de que vaya a favor de ellos, tomándonos como, perdón la palabra, pero como tontos a los ecuatorianos. Entonces, siempre estaremos en este lado, y quien se quiera unir, creería yo, desde la coherencia, desde el respeto a nuestra Carta Magna, nos tocará estar de ese lado, del lado de la verdad. Ahora bien, tiene una nueva denuncia, Verónica Abad. Arturo Félix, secretario de la Administración de Daniel Noboa, manifestó que empresarios habrían denunciado a Verónica Abad de recibir, y bueno, en este caso sí cito textualmente, recibir dinero a nombre nuestro, a nombre de Arturo Félix, lo manifiesta, secretario de la Administración de Daniel Noboa, y eso nunca lo pedimos, nunca lo solicitamos y nunca lo solicitaremos tampoco. Insisto, lo dijo Arturo Félix, secretario de la Administración de Daniel Noboa. Melissa, ¿qué podría ocurrir ahora con esta nueva denuncia por parte del régimen de Daniel Noboa? Se les cayó sacarla del binomio, se les cayó mandarla a Irán, se les cayó la denuncia de guarderas en el Tribunal Contencioso Electoral, se les cayó el juicio, el procedimiento a través de la Asamblea para quitarle la inmunidad. Se abre un nuevo caso, Nene, donde se dice oferta de tráfico de influencias, algo así como influjo psíquico. Se nos hace conocido quizás, donde ella a través, porque algo así dice el proceso, ella a través de su intención creó una oferta para el tráfico de influencias a través de un asesor que está siendo involucrado en este proceso, donde ya no tienen más herramientas. Yo creo que aquí, más allá del proceso judicial que se desarrolle, va a tener que ser la ciudadanía la que imponga la opinión pública y que rechace contundentemente un plan maquiavélico que no solamente está irrespetando la Constitución, sino también la voz de la gente, lo que eligió en las urnas. Mira, Fran, yo fui la primera en entristecerme cuando la gente eligió a Noboa presidente y desechó la oferta de la Revolución Ciudadana. Perdimos un presidente como Andrés Arauz, que ahora nos ha demostrado tener un conocimiento económico que yo cada vez que lo escucho digo, ese pudo ser mi presidente, y ahora pudimos tener una economía distinta. Nos perdimos a Luisa González, una defensora de los derechos ciudadanos y una mujer con tan alta sensibilidad. Una propuesta de gabinete increíble, gente probada, gente que ya había encaminado en rumbo del desarrollo y de miras del desarrollo, que ya éramos gente que teníamos un plan que ahora con las nuevas generaciones, y me incluyo, cuando estaba en la Revolución Ciudadana, yo tenía 15, 20 años, y que ahora me siento hasta preparada quizás para darle una mano en mis conocimientos a gente como Luisa González. Entonces, a mí me entristeció mucho cuando perdimos, pero la ciudadanía eligió en las urnas. Pero también te digo que también es un asalto a la voz del pueblo y al poder ciudadano a través de las urnas. Un asalto a la democracia, porque finalmente, Fran, a Verónica Abad
también le eligió la ciudadanía. Por Verónica Abad también votó la gente. Y esa fue la propuesta, ese fue el binomio propuesto a la gente que ganó en las urnas. Y todo lo que podamos hablar aquí de procesos irregulares con una intención obvia, con una intención más que evidente, definitivamente al que le termina haciendo daño es al propio Daniel Noboa, porque yo espero que la ciudadanía pueda abrir los ojos y darse cuenta que tenemos sentado en Carondelet a un soberbio, a un vanidoso, a un ensimismado que está irrespetando cualquier mínimo de derechos, cualquier mínimo de proceso, y ahora está haciéndonos quedar mal internacionalmente, como que si no le bastara el asunto de el asalto a la embajada mexicana en Ecuador, ahora también quiere meterse en problemas con otros mandatarios. Realmente es una vergüenza, no solamente a la interna, sino también una vergüenza ante el mundo. Melissa, las declaraciones de Arturo Félix, secretario de la administración de Daniel Noboa, ¿deberían ser comprobadas o simplemente lo que él quiso hacer es lanzarlo a la opinión pública ya desde un análisis comunicacional y también legal, ¿no? Porque si uno lanza ese tipo de acusaciones, después tiene que comprobarlas, tendría que probarlas, por lo menos con algún documento, o por lo que los empresarios tendrían temor de también ser enjuiciados, porque aquí hay de doble vía el corrupto y el corruptor. En este caso, si es que es real que le entregaron dinero a Verónica Abad, habría dos partes, el corrupto y el corruptor. En este caso, también sería parte el empresario o los empresarios que podrían haber entregado dinero a Verónica Abad. Pedirle responsabilidad a este gobierno de lo que dice, mira, es bastante complicado. Este gobierno está acostumbrado a sacarte un boletín de prensa donde dice lo que se le da la gana y la gente tiene que tomarlo simplemente. Boletines de prensa que realmente desde mi punto de vista son hasta mal redactados, sin coherencia, sin sentido, sin un valor profundo o un mensaje directo. Así que lo que él ha dicho, mira, Fran, despedirles que tengan algún tipo de responsabilidad en lo que dicen es bastante. Pero finalmente lo que tú dices es verdad. Para que exista un corrupto tiene que haber alguien que lo corrompa. Y finalmente los empresarios que a él asegura que llegaron a Verónica Abad con dinero para la campaña, va a ser un problema que tengan que resolver a la interna. Sin embargo, definitivamente es un tema bastante delicado ante la realidad actual del país. Ahora hasta tan solo hablar o decir palabras equivocadas o en mal momento, hasta cierto punto, la gente hasta se detiene a hablar. Y ante la realidad que ellos mismos están provocando de inseguridad, son palabras bastante delicadas, pero allá ellos, Fran, ellos han tenido una forma de hacer política, ellos tuvieron una forma de hacer campaña que finalmente ellos tuvieron que tener una forma de hacer campaña a la interna que desconocemos y que yo creería que tampoco sería de nuestro interés. Pero, ¿dónde está el Sorprende dinero en todo caso que lo ofertaron? sorprende la fragilidad con la que se lanza la piedra y luego quizás se trata de esconder la mano. Pero sin duda alguna es una práctica que se ha venido dando desde hace unos 7, 8 años tranquilamente en el país y desde antes también, ¿no? Recuerdo que antes también lanzaban acusaciones, decían calificativos, enmarcaban una serie de temáticas y luego nada, inclusive en las últimas campañas electorales. Andrés, recuerdo el tema del fiscal Barbosa, Colombia. exacto, que inclusive le trajeron acá y luego eso quedó en absolutamente nada. Pero lastimosamente ese es el nuevo Ecuador Las también. actuaciones de Villavicencio, Fran. También hay un sinnúmero de cuestiones que este país está para hacer no uno ni dos libros, sino unos 20, 30 libros en cada una de las materias de lo que no se debería hacer, Estoy, en manejo estoy de acuerdo por económico, eso. político y legal. Estoy de acuerdo con Correa cuando dice que la verdad debería de ser algo que desde los medios de comunicación y desde la propia gente, o sea, la verdad, hacer periodismo con responsabilidad, lanzarte un comentario con responsabilidad ulterior.
eh, tener esa conciencia ciudadana que puedes joderle la vida a otra persona con tan solo acusarla. En un país donde tienes que demostrar que eres inocente, cuando debería ser la otra persona que te inculpe o te dé las pruebas ante una acusación. Así que O este es el país. simplemente tenerle, o simplemente tenerle un equilibrio entre los dos derechos fundamentales humanos que tenemos a raíz de todas las luchas a través de un sinnúmero de acuerdos internacionales, que es el derecho a la libertad de expresión, pero también el derecho al buen nombre y a la honra. Obviamente, cuando hay pruebas contundentes, cuando hay investigaciones periodísticas como la que develaron los paraísos fiscales de Guillermo Lazo, por ejemplo, 400 colegas periodistas a nivel mundial develaron que él tenía cerca de 100 cuentas en paraísos fiscales, pues bueno, ahí sí se puede, pero cuando es solo hablar por hablar, a uno nunca voy a dejar de criticar esa parte de no presentar por lo menos una sola prueba. Ahora bien, Melissa, en torno al tema de la Procuraduría General del Estado, Daniel Noboa ha planteado al Procurador General del Estado que interprete la Constitución para que él pueda o no hacer campaña electoral, pueda o no pedir licencia para la campaña electoral. Elisa, ¿qué decir al respecto? ¿Puede el procurador pronunciarse en torno a la licencia o no licencia de Daniel Noboa? Primero que es una cantinflada, por desde lo veo. Eh, no existe, no es legal y tampoco moral ni ético que una autoridad siga haciéndolo mientras se candidatiza nuevamente ni al mismo puesto ni a cualquier otro. Todos los asambleístas, concejales, alcaldes, prefectos, todas las autoridades de este país siempre lo han hecho. Nadie ha estado excepto. Y él quiere ser ser el primer candidato presidente del Ecuador. No se puede utilizar recursos públicos ni estar ganando dentro del servicio público un sueldo, o aún así, aunque pida licencia sin remuneración, él tiene que cumplir con la Constitución en su artículo 120. Él tiene que tomar, ausentarse y dejar en sucesión a la vicepresidenta. Mira, yo creo que Y en el no hubo ámbito hasta... legal, y en el ámbito legal, Melissa, ¿qué dice la LOCEP? ¿Qué dice la ley orgánica? Porque al final él es servidor público, el primer servidor público. ¿Puede ser servidor público y a la vez estar en campaña presidencial? No, porque simplemente la ley es clara en decir que los recursos públicos no pueden ser utilizados en campañas políticas y al ser una autoridad, como dices tú, el primer servidor público del Ecuador, no puede ser presidente mientras es candidato. Consúltele al procurador que él desee, consúltele a cualquier nivel de gobierno honesto, consúltele hasta a un juez de primera instancia. Por último, eleve la consulta hasta la Corte Constitucional. Y, Corte qui- Constitucional de la que hallamos muchas fallas, ¿no? Puesta por el y Trujillato y ahí quizás, vemos. y quizás por eso no le preguntan a la Corte Constitucional, aunque bueno, hemos visto que la Corte ha sido permisiva en preguntarle a la gente si es que está de acuerdo con el trabajo por horas o si es que está de acuerdo con La convenios contraponía a la misma internacionales. Constitución, o sea, de paz. Una Corte Exactamente. Constitucional que definitivamente no nos ha dado las mejores respuestas, que no nos ha garantizado el derecho mismo constitucional que nos ampara a todos los ecuatorianos. Una Corte Constitucional puesta incluso por el mismo Trujillato, por los mismos consejeros de participación ciudadana, y así viene un sinnúmero. Cuando el presidente Correa decía que la consulta popular de Moreno, después de la asignación de Trujillo en el Consejo de Participación Ciudadana, había sido la hecatombe y el derrumbe de toda la patria, no se equivocaba. Estas son las consecuencias. Pese a que le llamaron la Corte de lujo, la Corte Constitucional, aunque bueno, ya vemos para quién ha sido la Corte de Y lujo. hubo unos cuantos ilusos que se lo creyeron. Melissa, dicen que por lo que no es un periodo presidencial, sino como es una parte, no está cumpliendo el periodo presidencial, podría ser
esa interpretación de que pueda o no pedir licencia. De igual manera, ¿qué decir al respecto? Puede ser que por ese camino de culminar el periodo presidencial y no ser el periodo presidencial de Daniel Noboa pueda escabullirse por ahí para no pedir licencia y seguir fungiendo como presidente y a la vez candidato. Tendrían que añadirle un artículo a la Corte Constitucional, a la Ley Suprema de nuestro país. Tendrían que añadirle un artículo a la Ley Orgánica de cualquier tipo o cualquier nivel de ley, a cualquier norma, a cualquier ley, a la Constitución, para poder ser así. La ley es clara y habla del presidente de la República, sea bajo el tiempo que sea, puesto bajo cualquier circunstancia. Mira, cualquier interpretación que se tenga actualmente es errónea, porque existe una ley suprema y existe una constitución que es bastante clara, y asimismo nuestros diferentes niveles de leyes, normativas, códigos, son bastante claros. Ni siquiera cabe la interpretación de algunos abogados que son, y los he escuchado a través de redes y yo me quedo, mira, yo todavía no soy abogada y estoy en ese proceso de serlo. Sin embargo, yo creo que hay algo que debe de ser en cualquier carrera que uno siga o en cualquier profesión que uno quiera hacerlo, y es ser honesto y honrado. Mentirle a la gente de forma tan descarada, siendo ya un profesional de trayectoria en el ámbito del derecho, realmente a quien hace quedar mal es a ellos mismos, porque deja en duda todo lo actuado en el trayecto profesional de aquellos. Yo he leído unas cosas en redes, sobre todo en Twitter, y yo Y digo, de y pensar que constitucionalistas todavía. y de constitucionistas especializados que han estado haciendo maestrías constantemente. Entonces yo meto su perfil y veo docentes y yo digo, ¡ah! Pobres estudiantes, ¿qué están enseñándoles? Si les enseñan una incorrecta interpretación de la ley. Antes de finalizar, y no sin antes agradecerte por haber estado en el espacio, ¿cuál sería la verdad en torno al tema Verónica Abad? ¿Cuál sería, después de todos los casos, después de todo lo que se ha hablado, y quizás mañana va a salir algo nuevo, no me sorprendería, pero cuál es la otra verdad del tema Verónica Abad? No hay otra verdad. La verdad en este caso es absoluta. El intento desesperado de Noboa por sacar del escenario gubernamental a Verónica Abad es bastante evidente desde incluso que fue electo como presidente, al mandarla a una guerra a Irán, a morir en un A tanque de Israel, guerra a a Israel. Israel, a mandarla a morir en una guerra. Desde ahí ya se vio la intención de sacarla del escenario político. De ahí todo lo que se ha venido dando definitivamente ha sido intentos de sacarla de su lado. Lamentablemente la ley lo ampara, y aunque tengamos diferencias políticas, la ley y sobre todo los asambleístas están para crear leyes y hacer cumplir las que ya están. Así que, además de otros roles como la fiscalización. Sin embargo, estaremos, como la Revolución Ciudadana siempre lo ha hecho, del lado correcto, no solamente de la historia, sino también del presente, donde a través de un gobierno lleno de soberbia, insisto, de vanidad, se intenta hacer cualquier cosa menos lo correcto. Así que finalmente la ciudadanía va a ser eh, quien tenga su opinión y decida si le da continuidad al actual gobierno, que simplemente nos ha hundido más en la miseria, en la inseguridad, en la falta de empleo, en aumentar el costo de la vida. Ya se anunció la eliminación de subsidios, elevar por sí la gasolina, que es definitivamente el medio por el que se transporta hasta la comida. Que sea la gente, Fran, finalmente nosotros desde este ámbito, desde este lado de la política, estamos luchando por una vida más justa, por una vida más digna, por darle a la ciudadanía un poco de lo que siempre hemos merecido y que estamos seguros, convencidos, que es lo que siempre vamos a merecer. Sin embargo, finalmente nuestra lucha
queda como una satisfacción interna, como proyecto, en mi caso como personal, pero finalmente la gente es quien decide quiénes son los que nos gobiernan. Han sido las apreciaciones de Melisa Zambrano, asambleísta alterna de la Revolución Ciudadana, a quien agradezco por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates. Chao, chao, gracias. Gracias por la invitación, Franz. Que la próxima sea presencial. Ojalá que